Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al tercer simposio de innovación para el desarrollo del bien común y el desarrollo sostenible, en particular al tercer día de actividades, a la segunda sesión. El día de hoy vamos a hablar de alianzas para la acción climática y tenemos invitados distinguidos. Tenemos 5 invitadas e invitados que voy a mencionar brevemente, pero bueno, vamos a ir hablando con cada uno de ellos. Quiero dar la bienvenida al doctor Martino Lavarrieta, al doctor Ernesto Herrera, a la doctora Marta Bonilla, al maestro Sean Pal y el ingeniero Santiago Espinosa. Ellos tienen distintos perfiles, son de distintas organizaciones, instituciones, pero trabajan sobre este tema que es acción climática y en particular cuestiones tienen que ver con el territorio. Brevemente les voy a comentar, Martín Olavarrieta, para empezar, nos va a dar un breve contexto de por qué estamos hablando de alianzas para la acción climática en este simposio. Martín es fundador de una fundación BAUR. Él estudió en la NAWAC, es licenciado en Derecho y tiene un diplomado en el GAT, en la Universidad de Anáhuac, y es doctor honoris causa por la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Ha sido diputado en la Asamblea Legislativa, presidió el Comité de Asuntos Internacionales. He trabajado también en la Secretaría de Relaciones Exteriores y como comenté, actualmente es presidente de la Fundación Cultural BAUR, que es una ONG asociada al Departamento de Comunicación Global en estatus consultivo especial con el Consejo Económico y Social, esto de la ONU. Martín, bienvenido. Nos gustaría dar un breve contexto de por qué estamos aquí, de qué estamos hablando. Adelante. Muchas gracias, José Alberto. Saludo a todas y a todos los jóvenes estudiantes que nos están viendo vía Zoom. El contexto es muy sencillo porque se trata de 3 temas encerrados en uno. El primero es la innovación para el bienestar o el bien común y el desarrollo sustentable. Y aquí hago paréntesis de la Alianza para la Acción Climática. Estamos en la época de alianzas. Tenemos que trabajar todos conjuntos. ¿Y por qué menciono estos 3 temas en este contexto? Porque innovar significa que podamos nosotros introducir nuevas cosas, que podamos alterar las cosas que están establecidas para reordenarlas o hacerlas positivas. Esta es parte de la cátedra del día de hoy. Y creo que es muy importante profundizar en que todos nosotros podemos estar innovando, es decir, presentando tanto en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, pero también con el diseño y construcción de ideas para el mejoramiento del planeta. El otro aspecto fundamental es el bien común. El bien común es de todos. Todos tenemos que trabajar conjuntamente. Sin duda, estamos los actores siendo parte de una sociedad que se integra cada vez más para el desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible es el tema de actualidad, es una cuestión colectiva, de entendimiento colectivo. Claro que hay que ver cómo nos adaptamos de manera amigable con el medio ambiente, cómo convivir con el medio ambiente, cómo preservar la inmensa biodiversidad que tenemos, no solamente en el país, sino estamos hablando de la región y del planeta. Y bueno, en consecuencia, gozar los beneficios que nos da eso. Y los beneficios son muy sencillos. Unos dan y otros reciben. Ese es el beneficio que tenemos que buscar siempre como un resultado positivo. Gracias, José Alberto. Muchas gracias, Martín. Bueno, ahora que Martín nos dio un poco de contexto sobre el tema que nos toca hoy, quisiera darle la palabra a la doctora Marta Bonilla. Como dije en un principio, tenemos distintos perfiles. Martín, pues bueno, es una persona que está trabajando, digamos, ahora en la sociedad civil, pero tiene pues un antecedente en la función pública. Marta tiene un perfil académico, ella es académica del INECOL, del Instituto de Ecología en Jalapa, Veracruz. Ella es bióloga de origen y después doctora en estudios ambientales por la University of California.
y trabaja en distintas, bueno, una plataforma que muy relevante donde ella trabaja es CITBES, que para quien no la haya escuchado, es un panel intergubernamental que trabaja sobre biodiversidad. Es una plataforma internacional de bastante importancia. Y bueno, ella está interesada en entender cómo influyen los factores ecológicos y sociales en el cambio global. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿qué está motivando, por ejemplo, procesos de cambio de uso de suelo? Hay un concepto por ahí que a lo mejor para nuestra audiencia es nuevo, que es, perdón, socioecosistemas, es decir, esta interacción entre lo social y los ecosistemas. No podemos abstraer una cosa de otra, es decir, estamos viviendo en un mismo sistema. Entonces, Marta, bienvenida. ¿Quisieras tú hablarnos un poco desde la visión académica, por qué nos interesa el tema del que estamos hablando el día de hoy? Por supuesto, muchas gracias, José Alberto, y gracias a la invitación para este panel, esta súper importante temática y compartir con gente que trae iniciativas tan innovadoras, tan interesantes. Y pues qué mejor que llevar mensajes a los jóvenes y pues a los no tan jóvenes también, ¿no? Y como tú mencionas, desde la academia en mi caso. Entonces, pues esta cátedra del bien común y desarrollo sostenible que tiene como objetivo revisar las metas de desarrollo sostenible que están planteadas y algunas acciones que puedan ayudar a realmente alcanzar estos objetivos. Creo que nuestro panel se enfoca muy bien, se centra muy bien en las acciones relacionadas con muchos de los objetivos, pero particularmente el número 15, que está relacionado con la tierra, con proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, combatir la desertificación. Y bueno, es muy importante esta meta porque no solamente se relaciona con la conservación de los ecosistemas, sino que estos ecosistemas son el hábitat de la biodiversidad. Ya tuvieron una charla previamente que habla sobre toda la importancia de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para el planeta, pero también para los seres humanos. Y esta meta está relacionada directamente, o digamos, una de sus mayores amenazas es el cambio de uso y cobertura de suelo, que ha sido identificado como uno de los principales componentes, como mencionaste anteriormente, del cambio global. Esta transformación de los ecosistemas involucra, sí, el cambio de ecosistemas naturales, de hábitat natural, y por supuesto influye en la deforestación, que es quizá uno de los temas más conocidos actualmente, una de las transformaciones que más hemos escuchado por las implicaciones que tiene. En mi caso, hablando desde la academia, pues sí es muy importante identificar los sitios donde están ocurriendo estas transformaciones, las razones detrás del por qué se está transformando, o sea, entender si la causa directa es un crecimiento urbano, es un crecimiento agrícola, es una desertificación, pero entender por qué se están dando esos cambios en esos lugares particulares y cómo impacta o no a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos. Y por supuesto, hay muchas estrategias que se han desarrollado o que están desarrollándose para contrarrestar el impacto de esta transformación. Una de las más importantes es la restauración ecológica. Y bueno, esta restauración ecológica que se da de muchas formas, que tiene diversas estrategias, quizá una de las más conocida sea la reforestación, el incremento de la cobertura forestal, pero no es la única, ¿no? Hay muchos tipos muchas estrategias para alcanzar la restauración de un ecosistema o de un bosque en particular. Y es muy importante entender, pues, desde la simple biología de las especies, entender cómo es que existen, cómo funcionan, cómo es que germinan las semillas, en qué tipo de sistemas es donde van a ser más exitosas, cómo asegurar la mayor supervivencia. Pero también es muy importante tener claro cuáles son los objetivos de un programa o un proyecto de restauración o de reforestación. Tener claro cuál es esa meta ideal y tener un seguimiento en el tiempo para asegurar que la meta se está cumpliendo y poder hacer, pues, a partir de las evaluaciones,
hacer distintas intervenciones y no se está alcanzando la meta que se está buscando. En mi caso en particular, yo estoy muy interesada en las especies de bosque de niebla que están muy amenazadas, que están aquí en México, es un ecosistema muy amenazado. Pero bueno, más allá de lo que se puede generar desde la academia, de la información científica, existe mucha información, sabemos muchas cosas ya que pueden servir para tomar decisiones y tratar de cambiar el rumbo, pero no es un tema únicamente científico. Y debido a que esta problemática ambiental no es un tema únicamente científico, encontrar la solución va más allá de la ciencia o de la academia. Y por eso es importante estas iniciativas que vienen desde otras arenas, desde la sociedad civil, desde la empresa, desde el gobierno, que las conozcamos porque son muy importantes, son las que pueden realmente potenciar estas acciones en pro de las acciones para una alianza climática, ¿no? Entonces, aunque el panorama, como ya sabemos, no es alentador, sí existen opciones. Y creo que de esto van a hablar los siguientes invitados. Muchas gracias, Marta. Yo quisiera retomar con lo que concluyó el doctor Rodrigo Medellín en cuanto a que no nos dejen la solución a los ambientalistas. Y esa creo que es la clave. Como tú bien decías, si no involucramos al sector privado, a la sociedad civil, al mismo gobierno, es decir, a todos los grupos poblacionales, no vamos a cambiar nada. Evidentemente, la investigación científica es importante. Tenemos que entender por qué están sucediendo las cosas, entender las causalidades, los procesos, pero no podemos actuar solos, es decir, la ciencia no es suficiente. Ahora, el simposio se llama, uno de sus términos es bien común, como decía Martín. Hay un concepto en el mundo que ahorita está, digamos, de vanguardia, que es una sola salud. Es decir, el mundo tiene que estar bien, los seres humanos tienen que estar bien, todos tenemos que estar bien. Si una parte está mal, no podemos hablar de un sistema que esté sano. Entonces, no podemos abstraernos del ecosistema. Entonces, yo sí quisiera enfatizar ese tema con esta audiencia. No están los árboles por allá, no están los ecosistemas, aparte de nosotros. O sea, estamos interrelacionados y la salud de nuestros ecosistemas se refleja en nuestro bienestar y viceversa. Entonces, sí me gustaría resaltar esa importancia. Lo que tú atiendes, digo, es la parte científica, que para algunas personas nos es muy apasionante, pero quizá no para otras. Y justo la idea de este panel es tratar de invitamos a personas de distintos ámbitos y tratar de dar un hilo conductor. Entonces empezamos como esta panorama general desde la ciencia, desde qué factores son los que están originando el cambio global, ¿no? Pero ahora quiero dar lugar a que nos platique el doctor Ernesto Herrera, quien desde hace muchos años está trabajando en una organización que probablemente nuestra audiencia conozca, se llama Reforestamos México. Ernesto es ingeniero industrial por la Ibero, yo soy aquí académico de la Ibero, entonces, bueno, él es de casa, cuenta con una maestría en administración ambiental en la Universidad de Waikato, en Nueva Zelanda, y como comenté, ha trabajado en el sector privado y gubernamental desde hace tiempo. En particular, ha sido director general de Reforestamos México AC desde su creación en 2002 y actualmente preside el Comité Mesoamericano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN. Probablemente hayan escuchado esta organización. Colabora con el Consejo Directivo y Consultivo de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan por los árboles, entre otras cosas. Ernesto tiene una gran trayectoria como dije, en la sociedad civil, pero también vinculado al sector privado. Entonces, Ernesto, platícanos un poco, ¿cómo aterrizamos esto que se ve desde la ciencia un poco en el territorio? Entonces, adelante. Bueno, muchísimas gracias, José Alberto. También, pues muchísimas gracias a quienes me anteceden para poder dar un poquito más de encuadre, pero pues me gustaría compartir mi pantalla, pues para de alguna forma ir comunicando de una manera como más visual. Pues bueno, entonces nosotros como Reforestamos fuimos incubados por Grupo Bimbo pues, hace 20 años.
Esto fue pues, en respuesta a los incendios de 1998. Cerca de 1 millón de hectáreas de tierra fueron afectadas, y a nosotros pues, nos preocupaba mucho ese tema de la deforestación que mencionó Marta. Reconocíamos que la pérdida de los bosques genera muchos problemas que se traducen en una pérdida del bienestar, además de afectar gravemente la crisis de la pérdida de la biodiversidad y de la crisis climática. Además, quiero asegurar que estamos exacto. Gracias por compartir mi pantalla. Entonces, cuando nosotros veíamos la deforestación, pues nos damos cuenta que solamente estábamos viendo la punta del iceberg, lo visible, ¿no? Lo evidente que son los bosques y cómo año con año podíamos medir el número de hectáreas que se estaban perdiendo. Pero por ello empezamos a estar impulsando iniciativas para el manejo forestal sostenible, restaurar tierras degradadas, incidir en la toma de decisiones para detener la deforestación y también, pues, más recientemente, para trabajar en temas de arborización en las ciudades. Todo esto pues, orientado para lograr una mayor conectividad forestal, es decir, que hayan más bosques en nuestro país. Sin embargo, pues a lo largo de los años nos dimos cuenta que hay cosas que no estábamos viendo, cosas muy grandes e importantes, como es la competitividad forestal. Nosotros en Reforestamos definimos la competitividad forestal como la capacidad que tiene un bosque determinado para atraer y retener talento e inversión, y que este talento e inversión pues, fortalezca esa conectividad forestal. Y también nos dimos cuenta que otra cosa que no se ve a simple vista y que es un elemento básico y elemental para asegurar la competitividad de los bosques, y esto es la gobernanza forestal. La gobernanza forestal pues, la definimos en Reforestamos como la voluntad y capacidad que tiene la población e instituciones en un territorio, en un territorio determinado, ya sea un ejido, un municipio o una región, para que se puedan organizar con el fin de tomar y respetar decisiones en términos del ordenamiento y planeación territorial a largo plazo. Y esto pues, le da certidumbre a los bosques. Y por esa complejidad pues, reconocemos que la agenda de los bosques es mucho más amplia. Entonces, como decía Marta, no solamente es plantar árboles, no solamente reforestación, nos llamamos reforestamos, pero hacemos mucho más. Y vemos que la agenda de los bosques es transversal en términos de la agenda de desarrollo sostenible. Y por eso la misión de Reforestamos es impulsar el desarrollo sostenible a través de más y mejores bosques. Pero ¿cómo se ve nuestro trabajo en campo? Entonces, trabajamos en diferentes iniciativas que pues, voy a resumir brevemente pues, por cuestiones de tiempo. Pero pues primero pues está realizando acciones en el territorio, ¿no? Entonces, en términos de restauración, de manejo forestal sostenible, está promoviendo la implementación de los mejores estándares, y esto pues, nos hace posible estar trabajando en cerca de 60,000 hectáreas de la mano con 77 núcleos agrarios en diferentes partes del país. También trabajamos para mejorar las políticas públicas y que esto derive en la mejora de las condiciones habilitadoras para fortalecer esta gobernanza, esta competitividad y esta conectividad forestal. También Reforestamos trabaja para fortalecer el ecosistema de emprendimiento e inversión para los bosques. Nos interesa mucho que hayan más empresas del bosque responsables, sostenibles, y que ellas nos ayuden a escalar el impacto. Entonces, trabajamos desde la ideación de emprendimientos al desarrollo de alianzas para incubar y acelerar las empresas del bosque con un sentido muy social. Y este sector empresarial es fundamental para escalar el impacto que nosotros tenemos, que nosotros hacemos a través de estrategias sin fines de lucro. Hoy, de hecho, pues invitamos a 2 empresas muy interesantes, que es Ejido Verde y Toroto, y que están haciendo la diferencia en el sector forestal. Y pues gracias a estas empresas del bosque, pues nos es más fácil asegurar que el sector privado trabaje para detener la deforestación en sus cadenas de suministro y que encuentren más oportunidades de invertir en acciones forestales que aseguren esa sostenibilidad y resiliencia y así como la permanencia de las operaciones del sector privado. Entonces va a ser muy interesante escuchar a Ejido Verde y a Toroto, pues cómo se vinculan con este sector privado. Y pues, finalmente, pues Reforestamos trabaja para el empoderamiento de las personas. Entonces, con esto acercamos herramientas
para que las personas se organicen y realicen acciones desde las más sencillas como plantar un árbol hasta que puedan estar pues, desarrollando estrategias pues, más complejas. Por ejemplo, trabajamos en la creación y fortalecimiento de la red de organizaciones juveniles ambientales para que poder desarrollar talento joven que nos ayude a incidir en las políticas públicas, a motivar el emprendimiento forestal y al estar generando pues, estrategias de colaboración con el sector privado en ciertas zonas donde el sector privado identifica importante trabajar. Y pues, por ejemplo, pues gracias a los jóvenes nos ha sido posible organizar a cerca de 20,000 personas voluntarias del sector privado para reforestar cada año. Y bueno, espero que esta presentación haya permitido incrementar la visión de las cosas que se pueden hacer por los bosques con diferentes sombreros y que esto permita pues, introducir a las palabras de Sean y Santiago como emprendedores responsables forestales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto, por tu presentación. Yo voy a retomar un poco tu última fotografía de jóvenes. Este es un evento, que no, quizá no lo comenté, pero está dirigido justamente o principalmente a la juventud. Y nuestra juventud, pues creo que se ve, es medio evidente que tiene un sentimiento quizá de desesperanza, es decir, la forma en que estamos llevando el mundo, el sistema económico, está como provocando pues todos los problemas ambientales que tenemos, ¿no? Pero justamente esta mesa tiene la intención de mostrar que hay formas de generar prosperidad económica, pero también prosperidad en los ecosistemas. Y justamente es, digamos, nuestros invitados, Sean Paul y Santiago de Toroto, nos van a hablar justamente de esto. Y creo que es muy importante este tema, sobre todo en el forestal, porque por lo menos yo tengo la percepción que para el público en general, a los bosques los vemos como, ahí déjalos, no los toques, no les hagas nada. Y sí, bueno, en algunos casos, digo, en áreas de gran importancia ecológica, pues sí, digo, hay que protegerlos mucho. Pero hay otras zonas, no todos los bosques son iguales, hay otras zonas que pueden manejar de manera sostenible, es decir, se puede hacer un muy buen manejo y entonces eso genera ingresos para la población, pero también se está preservando el ecosistema. Y creo que este es un tema que no es tan conocido, me atrevo a decirlo, en la población en general. Entonces, creo que los ejemplos de Ejido Verde y Toroto, que son las organizaciones que nos van a hablar a continuación, pues son unos excelentes ejemplos de cómo se puede manejar los ecosistemas generando prosperidad económica. Solo déjenme presentar al maestro Sean Paul. Él es director general de Ejido Verde. Él es pionero en finanzas sociales internacionales e impacto social. Como ustedes pueden ver ahí, es experto en finanzas regenerativas y diversidad biocultural. Actualmente es director ejecutivo y CEO de Ejido Verde, que es una empresa regenerativa, la cual fue nombrada número 2 como más innovadora por The Fast Company en América Latina. Y en 2012 se asoció con Good Capital y estableció el fondo de riesgo de impacto Reinventure Capital. Desde los 28 años, pues Sean fundó la organización Development Fund para empoderar a pueblos indígenas y rurales a fin de restaurar y proteger los ecosistemas tropicales. Es investigador en el Global Development and Environment Institute de la Universidad de Tufts en Massachusetts, perdón. Y bueno, también es licenciado en Desarrollo Internacional y tiene una maestría en Economía del Desarrollo. Bienvenido, Sean, y te doy la palabra para que nos hables de qué hace Ejido Verde. Qué gusto y gran placer estar aquí juntos. También voy a compartir mi pantalla. Algo que escuché, tal vez puedo ofrecer de parte de quién soy yo, soy aprendedor. Eso quiere decir desde joven, donde otros miran problemas, yo he visto oportunidades. Las imágenes que comparto son del estado donde vivo. Estoy aquí integrando la Symposium desde Morelia, Michoacán, donde yo asumo cargo de una alianza productiva, Ejido Verde,
que nace de las comunidades forestales indígenas de Michoacán que resinan sus bosques en una costumbre milenaria y venden esa resina a una industria resinera. La industria resinera mexicana pues está realmente un líder, es un grupo Pinoza, es una empresa mexicana familiar que tiene 100 años comprando resina de pino de las comunidades forestales de Michoacán en particular, transformando la resina de pino a productos hechos con química verde, que en aplicaciones que todos usamos. Si uno tome agua gaseosa, Coca-Cola, Pepsi, usted es consumidor de resina de pino. Chicle, goma, pegamento, realmente está la química verde de resina de pino representa un sustituto del petróleo que sabemos hoy es un causa de cambio climático, de crisis climático. Yo podría decir, en nuestras innovaciones en Ejido Verde, estamos innovando cómo enfrentar el cambio de uso de suelos. Los académicos y estudios como de UNAM, entre otros, documentan aquí en Michoacán, estamos perdiendo entre 2-3 mil hectáreas por año de deforestar para cambio de uso de suelo, para usos como el aguacate. Sabemos el año pasado, como este año, hay un nuevo incendio forestal casi todos los días. Es decir, el año pasado documentaron 300 incendios, principalmente provocados para los cambios de uso de suelos. Mi grupo Ejido Verde, aliando la industria, inversionistas y comunidades indígenas forestales, estamos levantando capital nacional, internacional, invertir a restaurar las tierras degradadas con huertos resineras, lo cual estamos viendo aquí. Son especies nativas que dan mejor resina del mundo, que una genética que tiene México, ningún otro tiene. Hoy estoy plantando más de 4,800 hectáreas. En un día promedio tengo gente en sus comunidades plantando 100 árboles por año. No, perdón, 100 árboles por hora. Estamos facilitando que gente pueda plantar, cuidar con fines de lucro. Todos vamos ganando en esto. Vamos generando soluciones a la marginalización, vulnerabilidad de la gente. Estamos restaurando la tierra. Yo hablo cada día. Removemos más o menos 240 toneladas de carbono, ¿no? Los árboles sabemos comen el carbono. El ser humano tira carbono. Nuestros vehículos tiran carbono. Según la huella de carbono mexicano, está como 4 toneladas por año. Es decir, cada mexicano promedio tira 4 toneladas de carbono. En Ejido Verde removemos más o menos 240 toneladas de carbono por día. Ese trabajo solo es posible por las alianzas, por las finanzas. Yo digo a la gente, yo busco ponerme rico en ese trabajo. Voy llenando mi bolsillo, pero también las comunidades van a ganar más dinero que nosotros, la industria, los inversionistas, los emprendedores. Es un ganar-ganar. Ejido Verde, les invito a buscar en su camino el ganar en su propio camino. En Ejido Verde tenemos muchas oportunidades de aliarnos con alumnos, pasantías, académicos, emprendedores. Sería bienvenido oportunidades de intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Sean. Es evidente la pasión que tienes por el tema y nos pone, como comentaba hace rato, en evidencia las oportunidades que hay en el bosque de poder generar productos forestales no maderables que tienen un valor en el mercado y que pueden generar beneficios locales. O sea, no son beneficios que se quedan como digamos esta crítica que luego hay, ¿no? De que se quedan en grandes empresas y no permean hasta las propias comunidades. Entonces creo que el ejemplo de Ejido Verde es uno de ellos en los que estos beneficios pues son apropiados por las propias comunidades y entonces, bueno, creo que es un excelente ejemplo. Gracias, Sean. Y pues ahora le pediría a Santiago, bueno, lo voy a presentar primero. El ingeniero Santiago Espinosa es director general de una organización que se llama Toroto. Él administra un equipo técnico multidisciplinario que opera el portafolio de remoción de carbono e infiltración de agua más grande de México. Se desempeña también como director de la Junta de Student Energy, una ONG global, la cual recaudó bastante dinero, 150 millones de dólares, en proyectos de energía limpia, liderados por jóvenes
a favor del Pacto de las Naciones Unidas. Yo quisiera nada más antes de darte la palabra, Santiago, decir que la remoción de carbono y la infiltración de agua son dos de las cosas que más necesita este mundo. ¿Por qué? Porque el carbono, pues ustedes como ya sabrán, pues es el que está generando los aumentos de temperatura. Entonces nos interesan aquellos proyectos que quiten carbono de la atmósfera. Y por otro lado, está demostrado que las crisis de agua generan conflictos sociales e incluso guerras. Entonces queremos proyectos que infiltren agua, porque pues la necesitamos. Entonces, bueno, es una explicación muy sencilla, digamos, muy, pero bueno, estas son las dos cosas dos de las cosas que queremos en el mundo. Entonces, adelante, Santiago. Perdóname, antes que eso, perdón, dame a nuestra audiencia, quisiera recordarles que pueden hacer preguntas y respuestas, las cuales vamos a poder responder al final de una primera intervención. Perdóname, Santiago, adelante. Muchísimas gracias, doctor. Yo también estaré compartiendo mi pantalla por si regreso de video nos puede ayudar con eso. Quiero también comentar, de los 150 millones de dólares, hemos recaudado como 10 apenas. Esa es una meta que tenemos al 2030 y quiero ser extremadamente abierto con la audiencia. Por todo lo demás, es un honor estar aquí junto con gigantes del espacio, tanto en la academia como en el sector de la sociedad civil, como de organizaciones con fines de lucro como lo es Ejido Verde. Creo que no ha hablado aquí nadie de quien yo no supiese desde hace años y además con una admiración extremadamente profunda, ¿no? Toroto es una empresa en la que nos dedicamos principalmente a diseñar y operar acción climática concreta a nivel territorial que ayude a nuestra especie a cumplir con nuestros objetivos de sustentabilidad. Hoy somos un equipo de aproximadamente 50 personas técnicas en gabinete y oscilamos en entre 50 y 200 personas más ejecutando acción climática a nivel territorial. Ahora sí que en lluvias es una cosa y en no lluvias es otra cosa. Ahora, para nosotros, acción climática, que tiene un montón de definiciones válidas todas, cuando hablamos de acción climática en Toroto, hablamos de acciones que incrementen servicios ecosistémicos en territorio. Los hay muchísimos. Soy fanático de servicios ecosistémicos culturales y muchos otros. Sin embargo, aquellos en los que nos enfocamos en Toroto son secuestro y almacenamiento de carbono, infiltración hídrica y corredores biológicos, ¿no? Entonces, Toroto opera proyectos que incrementan uno o varios. De hecho, es difícil incrementar uno sin incrementar los otros de estos servicios ecosistémicos. Sé que esto lo hemos visto en el simposio de manera muy concreta. Una loma, un lugar sano como el que tenemos aquí en el cerro de la derecha, secuestra carbono, tiene una conectividad hídrica con el subsuelo, produce infiltración hídrica, mientras que un cerro no tan sano como el que tenemos en la izquierda presenta fenómenos de desertificación, erosión, pierde conectividad hídrica, no secuestra carbono, de hecho puede ser que esté emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera, y básicamente lo que queremos es tener cerros como los de la derecha. Ahora, a nivel territorio es bastante más complejo, ¿no? O sea, si vemos un valle con sus cerros que están alrededor, pues muchos de ellos sí que tendrán fenómenos de erosión y desertificación muy, muy fuertes. Lo podemos ver por aquí a simple vista por acá, simple vista por aquí, simple vista por aquí, simple vista por aquí, simple vista por aquí. Y acá vemos fenómenos de desertificación extremadamente graves. Pero también es importante hacer los modelos de análisis territoriales tal que la ciencia pueda decirnos dónde tenemos la desertificación ocurriendo en este momento para ir y trabajar particularmente ahí. Ahora, para hacer esto a nivel escala, vemos tres problemas muy importantes. Desde las personas propietarias de la tierra, en el sur global, aproximadamente el 50% del territorio pertenece a comunidades agrarias o indígenas. Desde personas propietarias de la tierra a entidades privadas y gobiernos que invierten en proyectos de acción climática, todo el mundo pide más transparencia. Muchas personas propietarias de la tierra en México no saben si produjeron bonos de carbono, quién los compró, a cuánto los compró, cuándo los compraron, si están recibiendo una parte justa de estos ingresos. Y eso es un problema enorme que impide que esto sea escalable. Ahora, hablando de escalabilidad operativa, es impresionante lo difícil que es. Cuando yo escucho a personas como Sean y Ernesto con los resultados que tienen ya detrás de ellos desde el punto de vista de restauración ecológica, se me cae la quijada. ¿Por qué? Porque si queremos reforestar 1,000 hectáreas, necesitamos la capacidad de producir 1 millón de árboles anualmente. Y si queremos hacer agricultura regenerativa en millones de hectáreas, necesitamos la capacidad de tener una cadena de suministro de biofertilizantes.
Para hacer todo eso necesitamos cuadrillas permanentemente recolectando germoplasma de calidad en territorio. Para hacer eso necesitamos protocolos de seguridad, pick-ups, dónde quedarse, herramienta. O sea, realmente estimamos en Toronto que alrededor del 97% de la superficie del planeta está fuera del alcance de una estación territorial que permite ejecutar acción climática de calidad. Y por otro lado, vemos, particularmente en calidad, que hay dos problemas importantes. Uno es que no necesariamente estamos usando la mejor ciencia disponible para ejecutar proyectos de restauración ecológica a gran escala, y eso hay que cambiarlo muy rápidamente. Pero número dos, no tenemos permanencia en muchísimos de estos proyectos. Algo bien importante es que la humanidad no vamos a tener el dinero para enfrentar la crisis climática ni siquiera una vez. Ahora, si nuestros proyectos no son permanentes, mucho menos vamos a poder enfrentarla 2, 3 o 4 veces porque hacemos cosas que terminan deslavándose con el paso del tiempo. Y la permanencia es hija de la gobernanza. Y mucho más cuando estamos hablando de proyectos territoriales que suceden necesariamente y afortunadamente con comunidades indígenas y agrarias. En Toronto hacemos muchísima integración y mucho trabajo duro, lo vemos así. Primero identificamos a través de sistemas de información geográfica, mapas y modelos de priorización aproximadamente como estos, oportunidades para asociarnos con personas propietarias de la tierra para producir después proyectos que incrementen los servicios ecosistémicos ofrecidos por su territorio. A veces nos interesa infiltración hídrica, a veces nos interesan corredores biológicos, a veces nos interesa secuestro de carbono en función de dos cosas. Uno, ¿estamos o no estamos trabajando adentro de una cadena de suministro de un gigante global que consume servicios ecosistémicos? Eso es bien importante. Y número dos, ¿queremos monetizar un proyecto a través de infiltración hídrica o a través de secuestro de carbono o a través de corredores biológicos? Ambas son muy importantes. Y después sí que creamos nuestra propia capa tecnológica, le llamamos por ahora el metaregistro, y es un producto adicional a todo lo que hacemos que permite visualizar por primera vez en el mercado de carbono y de infiltración hídrica, en la forma de una tesela, de un hexágono territorial, cada unidad de CO2 equivalente que hemos logrado remover de la atmósfera como consecuencia de nuestras actividades, o cada unidad de metros cúbicos de infiltración hídrica adicional que hemos logrado como consecuencia de nuestras actividades, y asignamos un conjunto de coordenadas geográficas a cada una de estas unidades, lo que nos permite construir una suerte de huella dactilar de coordenadas geográficas que hace irrepetibles estas unidades para evitar un doble conteo, fomentar la trazabilidad y garantizar la transparencia para personas propietarias de la tierra. Podemos ver cosas como si el proyecto está registrado con protocolos internacionales, quiénes son los compradores, importantísimo para las personas propietarias de la tierra, a cuánto compraron, cuándo compraron, qué especies de flora y fauna hemos encontrado en las áreas de actividad, si están en peligro de extinción o no, y tanto para flora como para fauna, multimedia, que escogí un proyecto que no tiene en este caso ninguna, alineación con ODS, cobeneficios y mucho, mucho más, ¿ok? Ahora, algo que me preguntan mucho es cómo se ve esto en territorio. Hacemos intervención tal que podamos, no necesariamente reforestar, que efectivamente es extremadamente popular, pero como ha comentado tanto Ernesto como la doctora Marta, no es la única herramienta que tenemos en la caja de herramientas de la restauración. Lo que queremos hacer es echar a andar procesos de sucesión ecológica, tal que empujemos a la naturaleza lo suficiente para que después pueda empezarse a restaurar a sí misma. Tenemos muchísimo tema de firmas de acuerdos y convenios con comités ejidales, comités comunales, con cuerpos del comisariado, con asambleas. Recolectamos semillas de especies nativas en todos los lugares en los que estamos trabajando para poder usar exclusivamente germoplasma de la región. Construimos y operamos viveros forestales, reforestamos con especies nativas que hemos cuidado desde que son una semillita, hacemos prevención de incendios, obviamente mucho cercado de protección a veces para permitir la recuperación de un estrato herbáceo y de un estrato arbustivo más allá de lo que podamos reforestar. Construimos obras de retención de suelo que luchan contra la desertificación, como presas de gaviones y muchas otras. Esta es una imagen impresionante. Cuando empezamos Toronto, yo pensé que hasta que fuera mayor iba a poder ver los resultados de lo que estábamos haciendo. Y no, esta es una presa de gaviones que construimos hace 2 años. Fíjense ustedes lo rocoso que hay aquí, producto de la erosión. Miren esta roca particularmente, 2 años después,
Esto es todo el sedimento que hemos logrado captar junto con semilla, junto con germoplasma, junto con humidificación, tal que ahora tenemos la regeneración de un estrato herbáceo sano y vegetación volviendo a esta zona sin haber hecho, en este caso en particular, obras de reforestación. Aquí hicimos dispersión de semilla y retención de sedimentos erosionados, ¿no? Lo vemos también aquí, cómo podemos humidificar un ecosistema como consecuencia de retener sedimento y retener humedad. Y además trabajamos también con los cuerpos de agua que se encuentran ya dañados en los centros de los valles. Como consecuencia de todas estas obras hemos incluso logrado volver a echar a andar que un cuerpo de agua llegue con carga hídrica al siguiente ciclo de lluvias, por ejemplo, ¿no? Todos estos son resultados con los que no contábamos cuando empezamos Toroto y ver que la naturaleza responde así después de 2 años de trabajo. Toroto tiene ya más, este proyecto en particular, 2 años de trabajo. Me da mucha humildad respecto al poder, responsividad que tiene la naturaleza cuando empezamos a trabajar en alianza con ella. Muchas cosas que hacemos son en cuanto a monitoreo de selva, por ejemplo. Toroto ha instalado 5,200 sitios de monitoreo permanente en la selva mexicana durante los últimos 2 años. Han aparecido especies, bueno, de lo que ustedes me digan en los proyectos en los que estamos operando, especies que son prioritarias para la conservación y nos da mucho, mucho, mucho gusto hacer esto junto con, digamos, ya más de 60 comunidades con las que estamos trabajando en este país. Hoy estamos operando en aproximadamente 500,000 hectáreas de territorio. Tenemos ambiciones para el 31 de diciembre a las 11:59 p.m. del año 2025, estar operando en 5 millones de hectáreas. Y para el 31 de diciembre del año 2030, 11:59 p.m., estar operando en 20 millones de hectáreas de acción climática. Sentimos que esta es la magnitud en la que tenemos que estar escalando y trabajando para llegar realmente a un impacto significativo. Hasta aquí llegamos por tiempo. Les agradezco otra vez muchísimo la participación. Feliz de entrar en la discusión a modelos de negocio, técnicas particulares, números, lo que tanto usted, doctor, como la audiencia necesiten para enriquecer la plática. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Yo no sé, mis colegas aquí presentes, la audiencia seguramente están encantados con la presentación que acabas de hacer, porque vincula cuestiones técnicas, cuestiones de financiamiento, cuestiones comunitarias, que es lo que necesita este mundo. O sea, no podemos hablar solo de ciencia, no podemos hablar solo de dinero, no podemos hablar solo de, digamos, lo que necesitan las comunidades. Hay que trabajar juntos y organizaciones como Toroto pues hacen este pegamento, digamos, articulan estos trabajos. Creo que lo que resaltaría de tu presentación es bueno, y que de hecho está presente en en las ponencias de los otros colegas, es trabajar desde lo local y reconociendo lo que se necesita a nivel local para construir un bienestar global, ¿no? O sea, creo que eso es lo que importa. O sea, no podemos generar soluciones desde arriba que no reconozcan las necesidades desde abajo, pero justamente las necesidades desde abajo necesitan una voz hacia arriba, entonces es donde necesitamos trabajar de manera conjunta, academia, sector privado, sociedad civil. Entonces, pues muchas gracias, Santiago. Ahora quisiera que Martín de nuevo nos hablara, hiciera una segunda intervención, pero ahora con su cachucha de presidente de la Fundación Cultural BAUR. Adelante, Martín. Gracias. Gracias. Nuevamente, jóvenes estudiantes, es un gusto compartir lo que es la corresponsabilidad con el medio ambiente, con las personas, y ahí nuevamente insisto en el bien común. El centro están las personas y el desarrollo sostenible, es decir, hacia la familia, hacia el planeta. Esto lo digo de esta manera porque lo más enriquecedor que se va a dar de este simposio, sin duda alguna, tiene que ver con el entendimiento de ustedes, de qué entienden ustedes de nuestro presente, de lo que estamos ahorita viviendo y sobre todo con las visiones prospectivas que tienen que ustedes identificar, las tendencias, los riesgos y las posibilidades de un mejor futuro.
Eso es crucial porque hay muchos mecanismos, hay muchas herramientas, hay muchos instrumentos que nos permiten profundizar en cada quien en su campo para favorecer el medio ambiente. Voy a comentarles acerca de la Fundación Cultural BOR, que es una ONG asociada con Naciones Unidas y tiene estatus consultivo en ECOSOC. Y aquí me voy a referir a dos puntos importantes. La Agenda 2030 se le conoce muy bien, vemos sus artículos, vemos que contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, muy importantes. Aquí voy a hacer una paréntesis para estar con José Alberto. Esta es una época de alianzas. El objetivo 17 es alianzas, es vinculación, es contribución, es participar todos de una manera transversal, de una estrecha relación entre todos los objetivos de desarrollo sostenible, pero en este caso a través del fortalecimiento con las alianzas que se tienen que hacer a nivel mundial, regional, nacional y local. Pero volviendo al tema, nosotros sabemos que cada año se presentan en Naciones Unidas un informe nacional voluntario. ¿Qué es esto? La Agenda 2030, 17 objetivos y el mecanismo de revisión y seguimiento de la Agenda 2030. Ese casi nadie lo conoce o no les gusta enterarse, pero es importante para todos los que están dentro de la sociedad civil, dentro de la academia, dentro de los grupos vulnerables, dentro de lo que es las autoridades y la sociedad civil organizada. Estos tienen que trabajar en lo que es el informe nacional voluntario, es decir, ¿cuál es el seguimiento? México lo ha presentado 3 veces. ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cuál es el avance que se ha dado? Lo podemos ver en el Consejo Económico Social. Seguramente este año no lo van a presentar, pero en el sexenio pasado se presentaron 2 veces, en este sexenio va 1 vez. ¿Pero por qué les digo esto? Porque cada 4 años las Naciones Unidas recoge en su Asamblea General los resultados y los avances. En septiembre de este año, el tema fundamental va a ser la Agenda 2030, ¿sí? Sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, que ya han hablado aquí, pero sobre todo los indicadores, es decir, cómo avanzaron todos los países. Eso lo pueden conseguir ustedes muy fácilmente en lo que es el Foro Político de Alto Nivel. Ese es el nombre de el HPLF, lo pueden poner también así en sus siglas en inglés, High Level Political Forum o Foro Político de Alto Nivel. Y ahí van a encontrar todo lo que han presentado los 193 países en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ustedes pueden trabajar con mediciones, pueden trabajar con evaluaciones que ahí mismo se las presentan y empezar a trabajar en conjunto. Como decía Santiago, no solamente es la parte de aquí, sino hay muchas partes en otros lados que están haciendo lo mismo, y lo que se va a pretender hacer en un momento determinado es una alianza con todos para ir haciendo el combate contra el cambio climático. Ahora, el segundo tema que quiero abordar con ustedes es el modelo de las Naciones Unidas, que es una réplica de lo que hacen las Naciones Unidas, que muchos de ustedes lo conocen. Esto empezó en Harvard en 1948, por ahí, con la carrera de primer semestre de Derecho. Dijeron, vamos a imitar, vamos a hacer una réplica de lo que están haciendo, cómo trabajan las comisiones, cómo trabaja la Asamblea, cómo trabajan las Naciones Unidas. Y tuvo un éxito inusitado porque se van preparando en temas globales, se van preparando en las escuelas, es académico, a tener incidencia, a conocer la problemática. Y aquí estamos proponiendo algo innovador, que es una convocatoria a ustedes. Llevamos 5 años trabajando en este tema, y es un nuevo modelo educativo de la Agenda 2030. Es decir, tener lo que hace el simulacro de lo que hace el Consejo Económico Social, que recibe los informes nacionales voluntarios de los países, hacer mesas redondas, hacen también lo que son los workshops, los que son los talleres, hay eventos paralelos, y están discutiendo temas de la Agenda 2030 con su fundamento, que es informe nacional voluntario que han presentado los países. Hay unos que han presentado desde 2016,
han presentado cada año sus avances. Entonces van a poder ser delegados de esos países y van a poder platicar de las cosas que están pasando a nivel, obviamente, internacional, mundial, pero también puede ser regional. Entonces, este modelo de Naciones Unidas para la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles va a tener su culminación con el foro político, que es la manera en que se trabaja en Naciones Unidas, y también lo hace de esa manera con la Asamblea General, que insisto, este año va a ser dedicado a la Agenda 2030, y también las cumbres de acción climática. Cada vez tienen más presencia, cada vez tienen más participación, porque además de ser transversales con los otros 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible en lo que se refiere a la acción climática, también la gente está teniendo más conciencia, no solamente como moda o como tendencia, sino también como una posibilidad de tener un mejor futuro. Muchas gracias, José Alberto. No, muchas gracias, Martín. Pues bueno, la visión que nos presenta Martín es una visión más desde lo global, la cual evidentemente es también muy relevante porque articula los compromisos nacionales, articula esfuerzos conjuntos, establece compromisos, porque el cambio climático esencialmente no se va a solucionar si no se responde a estos compromisos globales. Entonces, bueno, obviamente necesitamos esas plataformas que articulen y que también aporten a la transparencia, como decía Santiago también. O sea, también tienen su aporte, o sea, los países qué están haciendo al respecto, qué están haciendo para cumplir una agenda, ¿no? Entonces, claramente también es muy relevante estas plataformas a nivel internacional, organizadas por las Naciones Unidas, entonces los que países pues reportan lo que están haciendo, ratifican compromisos, etcétera. Entonces, bueno, creo que ha habido una muy buena, ¿cómo puedo decirlo? Pues un panorama bastante amplio, desde la academia, desde organizaciones sociales, desde plataformas más internacionales sobre el tema de alianzas y qué tiene que ver esto con el territorio, con nuestros ecosistemas. Tenemos algunas preguntas, las cuales voy a pasarles a nuestros ponentes, pero quisiera hacerles una pregunta un poquito, bueno, no sé si es polémico, ¿no? Pero bueno, en este descontento del que hablaba al inicio de nuestra juventud, de que pues ya, o sea, nosotros lo vivimos aquí en nuestra universidad, o sea, nosotros tenemos una licenciatura en sustentabilidad y muchos y muchas de nuestros estudiantes están desesperanzados, dicen, esto ya prácticamente, ya se acabó, vamos a apagar la luz, ya vámonos, porque ya fue. ¿Qué les responderían a estas personas, a nuestra juventud? ¿Cómo les encendemos la esperanza de que todavía hay algo que hacer por el mundo? A ver, Martín ya alzó la mano, adelante. Yo me gustaría quizá que todo el mundo participara. Con Adelante, mucho Martín. gusto. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es no solamente provocadora, es una realidad. Y por eso este simposio habla de la innovación, para que los jóvenes estudiantes puedan presentar novedades, cómo es su pensamiento y lo traducen a la acción y lo van a concretar. Es muy importante que sepan que estamos a la mitad del camino de la Agenda 2030, es decir, en 6 años, estos mismos estudiantes que quizás ya hayan acabado su carrera y lleven pocos años dirigiendo o tomando decisiones en una empresa, sepan, o en cualquier otro lugar, oficio que tengan, sepan que ellos van a ser los constructores de la Agenda 3045. Es decir, aquí es un camino largo, pero que tiene que forzosamente requerirse de la participación de todos los jóvenes, y claro, hay que hacerlo con el estudio de lo que tenemos nosotros, insisto, los instrumentos que tenemos nosotros. Por eso hemos hablado de, vamos a decir rápidamente, la Agenda 2030 es el único anexo que está en el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país. Casi nadie lo sabe. Es el único anexo porque es un compromiso de Estado.
Y entonces, al estar en el Plan Nacional de Desarrollo, tiene presupuesto. Al tener presupuesto, tiene, obviamente los recursos van hacia los sectores relativos, y cada año el presidente informa, en el informe de gobierno, ya van 4 informes, te dice cómo va el avance de estos resultados de la Agenda 2030. Y si nosotros conocemos eso, podemos medir y evaluar y ver que está bien hecho, seguir haciéndolo, pero también decir lo que está mal hecho y no se ha hecho nada y poderlo corregir. Entonces, ¿de qué manera? Pues conociendo esos instrumentos, como decía yo, de foro político de alto nivel, ahí están. Creo que sería fascinante que ustedes entraran e hicieran una réplica de las Naciones Unidas con el foro político de alto nivel. Gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. ¿Quién más se apunta para un mensaje esperanzador? A ver, creo que, no sé si alzó la mano primero Ernesto o Marta, pero bueno, Marta, adelante. Gracias, gracias. No, para nada apagamos la luz y ya nos vamos. O sea, aquí estamos y tenemos que estar bien y tenemos que asegurar la salud del planeta y de la biodiversidad y nuestra propia salud, ¿no? Entonces, sí, hay muchas cosas, como yo decía en mi intervención, o sea, va muchísimo más allá de lo que la ciencia, o sea, el buscar soluciones a estos problemas no únicamente depende de la academia, de generar más información, que es muy importante y por supuesto ayuda a encontrar soluciones más precisas, pero va mucho más allá, está relacionado con nuestras acciones individuales, nuestras acciones diarias como individuos y como parte de un colectivo, está relacionado con la gobernanza. Martín lo acaba de decir, México tiene legislación ambiental muy buena. O sea, es nuestra responsabilidad, más allá del papel o el sombrerito que tengamos, es nuestra responsabilidad asegurar que se cumpla. Tiene acuerdos nacionales e internacionales muy importantes. Tenemos que pensar, sí, cómo se producen las cosas, pero también en nuestros hábitos de consumo. Gran parte de lo que hemos estado hablando acá, el por qué recuperar un ecosistema, pues es porque ha sido transformado. Y una de las principales razones de transformación es por los sistemas alimentarios. Entonces, evaluar cómo estamos produciendo nuestro alimento, evaluar por qué lo estamos produciendo así. Y hay estas iniciativas que estoy escuchando aquí tan interesantes, pero también es importante reconocer que no una sola va a solucionar la gran gama de problemas que hay. Tiene que ser una respuesta. El problema es multifactorial, son muchos factores los que lo han generado. Necesitamos todos esos factores o más soluciones para resolverlos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, o sea, lo que se está planteando aquí es fantástico, pero yo creo que la respuesta está en cada uno de los jóvenes y, como decía, y no tan jóvenes que nos estén viendo, replicar estos mensajes. Y realmente, no quiero repetir todo lo que ya dijo el doctor Medellín en su intervención anterior, pero estas acciones individuales no son menores porque se suman a un colectivo. Y es ahí donde yo creo que viene parte de un cambio importante. No solamente de arriba abajo va a venir la solución, tiene que venir de abajo hacia arriba. Muchas gracias, Marta. ¿Quién más quisiera apuntar algo sobre esta pregunta? Ernesto, adelante. Sí, gracias, José Alberto. Y la verdad es que me sumo a los comentarios previos. A mí me gustaría como retomar como 2 comentarios que dijo Sean y Santiago. Primero, la parte de Sean, del emprendimiento, donde cuando hay problemas son oportunidades para estar participando en la colaboración. Entonces sí necesitamos como un cambio de mentalidad de la siguiente generación y todas las que nos están pisando los talones para que no se depriman con las cosas que estamos viendo. Cuando llegó la pandemia, por ejemplo, y estábamos todos encerrados, vimos el poder de la naturaleza, y como que de repente veíamos que la fauna regresaba a las calles, y eso también pues, nos metía como mucho optimismo. Ahora la guerra en Ucrania de repente está generando como algunas disrupciones en los commodities globales, y también es una oportunidad para estar volviendo a ver a las cadenas de valor más cercanas, estar consumiendo alimentos locales, y esas son oportunidades muy buenas para que las personas jóvenes puedan emprender en el diseño de estas soluciones. Entonces, al mal tiempo, buena cara, siempre van a haber grandes oportunidades,
y efectivamente la capacidad que tiene el planeta para recuperarse es inmensa. Entonces eso hay que tenerlo en mente. Y también me gustaría comentar que como que en el pasado se hablaba mucho de los sectores del gobierno, las empresas, como trabajando muy en silos, y a lo largo de los años estos sectores se han estado transformando, ¿no? Está la revolución tecnológica, la revolución del conocimiento, también está generando pues una hibridación de estos sectores donde de repente podemos encontrar a empresas que pueden tener comportamientos de sociedad civil, o sociedad civil que puede tener comportamientos de empresa o comportamientos de gobierno, y eso permite que tengamos mayor comunicación, mayor entendimiento de los otros sectores y que juntos podamos colaborar, ¿no? Por eso esa colaboración multisectorial, multidisciplinaria que menciona Marta es indispensable. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Retomaría algo que dijo Marta de la responsabilidad, ¿no? También somos muy dados de, ustedes jóvenes tienen la responsabilidad y su respuesta es, no, ustedes también, porque ustedes nos dejaron todo este problemón. Entonces, efectivamente, la responsabilidad no es de nuestros jóvenes nada más, es nuestra y todos podemos hacer. Y lo que tú decías, Ernesto, de desdibujar estas fronteras, los seres humanos, pues entendemos el mundo haciendo cajitas, ¿no? Entonces, queremos, esto es sociedad civil, esto es sector privado, esto es el ecosistema, esto es la ciudad. En realidad esas fronteras nos las inventamos. Digo, ahí hasta incluso filosóficamente podemos argumentar por qué esas metáforas, esas cajitas, pues en realidad no nos las inventamos, no es la realidad. Entonces, en tanto podamos desdibujar esas fronteras, entenderemos más cómo funciona nuestro mundo y cómo podemos interactuar con él. Pero perdón por robarles tiempo. Adelante, Santiago. Gracias. Yo quería comentar respecto a la intergeneracionalidad de este problema. Para las personas que estamos aquí, probablemente en la audiencia, es muy fácil vernos las canas o la falta de y pensar que somos diferentes. Pero cuando la historia esté viendo para atrás, en 100 años, 200 años, 300 años, nadie va a decir, Santiago era un joven en esa época y Sean no, ¿no? O sea, Sean y Santiago y Ernesto y todas las personas aquí vamos a estar exactamente en el mismo párrafo de la historia y la gente que nos está escuchando también. Somos las personas que estamos vivas y tenemos capacidades para actuar en el principio del siglo XXI, que es el último momento en el que podemos hacerlo. No hay diferencia entre jóvenes y viejos más que la que percibimos desde nuestra pequeñez temporal, pero no nos olvidemos que somos una generación histórica y tenemos que colaborar de esa manera. Es lo único que yo quería agregar a esta conversación. No, muchas gracias, Santiago. Es un muy buen punto. Tiempo al final, pues vamos a ser los mismos. Sean, ¿quisieras comentar algo sobre esta pregunta? Tal vez podría compartir una reflexión. Hemos recibido una gran herencia de nuestros antepasados. Lo que he vivido con los pueblos indígenas, aquí la Purupecha, aquí en Michoacán, he convivido con otros pueblos indígenas de otra parte del mundo. Estamos en tierra prestada, ¿no? Madre tierra. Y en esos pueblos que me enseñaron, que busco replicar en mi vida, he recibido una gran herencia, la riqueza madre tierra, y mi deber como ser humano es dejar algo mejor. Recibí algo y mi meta es dejar la tierra, la sociedad mejor que he recibido. Yo creo que es una lección de los pueblos originarios, es una lección válido a la gente, nosotros que no somos de pueblos originarios, es válido a todos. Así vivo feliz, vivo con un bienestar, aportando un bien común, ¿no? Cada día es una lucha, aportar algo, dejar la tierra, la comunidad en mejores condiciones. Con esta mentalidad vamos a salir adelante. Y yo puedo estar enojado que mis padres me dejaron fregados, ¿no? Con un crisis climático que no fue mi culpa, ¿ok? Bueno, echando culpa no ganamos mucho, ¿no? No ganamos mucho. Sí, tengo razón. ¿Y qué? Mi deber es aportar una solución, llena mi corazón, llena mi billetera y dejar algo mejor para las generaciones futuras. Muchas gracias, Sean. Poderosa reflexión. Bueno, nos quedan 10 minutos. Voy a comentar algunas de las preguntas que nos llegaron. Les pediría ser pues breves en la intervención porque pues vamos a responderlas y después ya quisiera concluir.
A ver, hay una pregunta que dice, ¿hay alguna estrategia para combatir a las enormes empresas que evitan las contribuciones climáticas porque no les conviene? Ernesto, ¿quisieras comentar algo? Sí, para nosotros en Reforestamos que trabajamos muy de cerca con el sector privado porque justo nos gusta cuando incidimos en estas empresas para que se porten bien. Entonces, mucho se ha mencionado el tema de la transparencia. Entonces, por un lado, nosotros impulsamos como una zanahoria los premios Bóscares, donde las empresas están compartiendo las mejores prácticas y que hay que reconocer y que tienen que inspirar a otras empresas. Pero por otro lado, estamos impulsando pues, estrategias de empoderamiento ciudadano para que sea la ciudadanía la que actúe y que esté presionando para que el sector privado se porte bien también. Entonces, queremos personas jóvenes activas haciéndose visibles y también, pues bueno, de alguna forma trabajamos en generar condiciones habilitadoras en términos de transparencia en particular de los recursos forestales, ese índice de transparencia, pues que también nos permite a que esta información esté disponible para que ustedes puedan participar y estar presionando a su vez a que el sector privado se porte bien. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. A ver, otra pregunta. ¿Cómo se puede promover económicamente a las comunidades indígenas para que cuiden sus tierras? Yo sé que varias personas aquí nos pueden contestar, pero quisiera que Sean nos respondiera a esta. Bueno, es una pregunta excelente que he reflexionado mucho en mi vida y carrera. Y empieza que hay que respetar primero quién defina progreso, quién defina bienestar, quién defina éxito. Y cuando estamos hablando con los pueblos indígenas, realmente le toca a una comunidad definir éxito y bienestar. No yo, no un experto, no el gobierno federal. Es un pueblo, cuando hablo de un pueblo originario, un pueblo indígena. Entonces, en nuestro contexto mexicano, nos toca respetar los usos y costumbres de los pueblos. Nos toca pensar en cualquier acción cómo fomentamos autonomía y identidad. En este contexto, todas las soluciones vienen de la gente, de la misma comunidad. Gente externa, agentes de cambio, aprendedores externos como yo llego con propuestas, ideas, experiencias, intercambios, pero quien toma la última decisión en una comunidad indígena bien gobernada es la asamblea. Sabemos, la autoridad máxima en un pueblo indígena en México es la asamblea, que tiene su representación en un comisario o líderes, pero son representantes. En este hemos nacido, madurado un ejido verde y ahí hemos tomado decisiones en asamblea, cómo montar nuevas actividades de reforestación, cómo montar nuevos compromisos de finanzas y negocios. Y es un proceso en una comunidad indígena como cualquier comunidad. Cuando estamos innovando, requiere prueba y error. Y eso implica errores. Y los errores hay que aprender y a mejorarnos. Entonces, para nosotros entramos en convenios de contribuciones solidarias mutuos sin interés. Es un convenio contractual entre empresas externas y una comunidad indígena. Y ese convenio decide la asamblea. Ahí vamos innovando y en una asamblea nos toca apoyar a los jóvenes, la gente de tercera edad, ojalá apoyen bien los jóvenes buscando nuevas ideas, nuevas innovaciones, viene de la propia comunidad. Ojalá una empresa como Ejido Verde buscamos aliar tanto con la asamblea, con las autoridades, con la gente de tercera edad, con los jóvenes y reconociendo en el mundo futuro hay mejor equidad de género. Nos toca a todos en cualquier sociedad y donde estamos en un cambio, realmente definir mejor equidad de género según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Es algo que estamos trabajando en los pueblos originarios aquí en Michoacán. Y adentro de esa comunidad hay un montón de ideas. La riqueza, la sabiduría viene de la propia comunidad. Y ojalá con aliados como Ejido Verde, Reforestamos México, Toronto me inspira cómo va. Y igual, todos dependemos de esas alianzas, un diálogo respetuoso, ¿no?
formando alianzas, como mencionaba Ernesto, reforestamos, necesitamos aliar los varios sectores, social civil, sector privado, sector público. Solo así juntos vamos a generar las soluciones que nos exige este siglo. Gracias. Muchas gracias, Sean. Nuestra audiencia no ve, pero tenemos un reloj que es aquí, lo tenemos enfrente grandote que nos dice que ya se va a acabar esto. Entonces, quisiera pedirles a nuestros ponentes que dijeran en un minuto, bueno, pues menos de un minuto, como en 40 segundos, como su reflexión final. Hay una pregunta final que es pregunta para Toroto. Está trabajando en Oaxaca con algunas comunidades, ¿cuáles son? Entonces, si quieres en esos 40 segundos decir brevemente eso más la conclusión, pues adelante. Si quieres, Santiago, empezamos por ti. Con gusto. Miren, en Oaxaca, Toroto no tiene el placer de trabajar todavía, pero sí que existe la Integradora de Comunidades Indígenas y Campesinas de Oaxaca, la ICICO, que es una organización maestra para todas las personas que nos dedicamos al sector forestal. Nos han enseñado mucho y, digamos, sí que tomo y brinco a cualquier oportunidad de resaltar su trabajo. De hecho, son esas comunidades en las que yo personalmente me fui a entrenar un rato para poder seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo en otros lugares. Ahora, como reflexión final, yo les diría, de verdad, por más cliché que sea, sí se puede. Tenemos tiempo, tenemos recursos intelectuales, recursos materiales, alianzas comunitarias y un sector fuerte para lograr el enorme reto que es restaurar el planeta. Y sí que hacia el año 2100 deberíamos estar viendo una regeneración clara de la cobertura forestal que hemos perdido hasta hoy. Como caballo de carreras, sin distraernos con todo lo que está hacia los lados, escojan que sí pueden hacer ustedes y háganlo sin preguntarse si va a tener un impacto transformativo o no. Si suficientes personas hacemos eso, vamos a lograrlo. Muchas gracias por la invitación y un placer haber estado aquí con ustedes. Igualmente, Sean, muchas gracias. Martín, adelante. Gracias. Contesto la pregunta anterior respecto a la corrupción. Es importante que sepamos que todas las empresas serias, globales, están en el Pacto Global de las Naciones Unidas, en donde tiene 10 principios. Obviamente hablan de los derechos humanos, hablan del medio ambiente, y la 10ª es todo lo que sea corrupción o evitar la forma de pagar impuestos, y todo eso debe ser denunciado, debe ser medida. Y son los primeros que están trabajando fiscalmente, financieramente, pero si se sabe de algo, hay que hacerlo. Y de conclusión, rápido, nada más agradecerles muchísimo a todas ustedes. Claro que si todos trabajamos en alianza, nos vinculamos todos, como el bien común es eso, la sociedad, no hay nadie afuera, vamos a poder salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Marta. Sí, gracias, Alberto. Pues mira, yo los invitaría a que se hiciera una reflexión a fondo del trasfondo de las causas de la transformación del planeta y entonces, por supuesto, aportar a las soluciones inmediatas, pero buscar las razones de fondo y ver dónde mis acciones pueden abonar como individuo, como colectivo, y hago eco de lo que han estado diciendo aquí mis compañeros panelistas, buscar alianzas. Esa es la forma. Muchas gracias, Marta. Ernesto, estás en mute. Perdón, dando seguimiento a lo que Marta acaba de decir, en el momento que nos demos cuenta de nuestro potencial, podremos, ya sea trabajando en una empresa, en el gobierno, en una sociedad civil, podemos generar soluciones que son buenas para el planeta y buenas no solo para la conservación de la biodiversidad, sino también para la acción climática. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Sean. En breve, unas palabras que he definido mi vida, dicho por Mahatma Gandhi. Si no somos parte de la solución, somos el problema. Entonces, evito todos asumir ser parte de la solución. Gracias. Muchas gracias, Sean. Bueno, yo realmente les agradezco sus intervenciones. A mí, se los digo de corazón, me apasionaron ver muchas cosas de las que platicaron, me conmovieron y nada más dejo para nuestra audiencia, seguro, quizá algunos hayan visto el documental Sal de la Tierra, a lo mejor algunas otras personas no. Me lo recordó por las imágenes que puso Santiago.
Vean la historia, o sea, empieza muy dramática y termina con una imagen muy hermosa de lo que puede ser si uno se dedica justamente a la reforestación o restauración. Y bueno, yo con eso concluyo. Muchas gracias y bueno, fue un gusto estar aquí. Hasta luego.